Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy yo quería cerrar con lo de HIP mostrándole una nueva aplicación y lo otro que vamos a ver va a ser algo, eh, otro tipo de árboles binarios, ya que se llaman árboles binarios de búsqueda, que al igual que el HIP son unos tipos de árboles binarios que cumplen ciertas restricciones. ¿Ok? Ahí les voy a hablar cuáles son las restricciones, cómo vamos a insertar en los árboles binarios de búsqueda, cómo vamos a eliminar y estas cosas. ¿Ok? Aquí en lo del HIP les voy a mostrar una aplicación, pero una aplicación más que nada que la voy a hacer, es decir, les voy a mostrar un poco cómo funciona y eso, pero no nos vamos a detener mucho en esto. Ya, de todas maneras, después si tienen alguna duda ahí pueden preguntar y todo. Entonces, el heap sort. El heap sort es un tipo de ordenamiento, igual que por ejemplo el ordenamiento por burbuja, que ustedes muy probablemente han visto en años anteriores, el ordenamiento por inserción, ya, que son otros tipos de ordenamiento. Ahora, ¿qué sucede con el heap sort? Que tiene una gran ventaja, que el ordenamiento tiene un orden de n logaritmo de n. Y ya ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo del orden de un algoritmo. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo 1.000.000 de elementos, n logaritmo de n sería 1.000.000 por logaritmo de 1.000.000, es mucho mejor que n cuadrado. ¿Ya? Entonces, en el caso del heap sort, ordena grandes volúmenes de datos en n log de n, es decir, en ese orden, en el peor caso. El ordenamiento burbuja y el ordenamiento por inserción y todos estos que son como más sencillos, ordena también, pero en un orden n cuadrado. Por lo tanto, a medida de que aumentan la cantidad de elementos, se hace mucho más lento. ¿Ok? Entonces el heap sort es un tipo de ordenamiento que es n log de n, en el peor caso, es decir, es bastante rápido comparado con otros, ¿ya? Y consta de dos pasos. Nosotros tenemos un arreglo desordenado y queremos ordenarlo, por lo tanto, nuestro primer paso va a ser convertir ese arreglo en un heap. Y una vez que lo tenemos convertido en un heap, vamos a empezar a hacer intercambios para que de alguna manera termine ordenado ese arreglo. ¿Ok? En este caso lo que yo quiero hacer es ordenar de menor a mayor, por lo tanto voy a estar trabajando con un max heap. Si ustedes quieren ordenar de mayor a menor, tienen que hacer con un min heap para estar saqueando el máximo todo el rato. ¿Ya? Perdón, el mínimo todo el rato. Vamos a ver por qué. Pero bueno, de menor a mayor un max heap y de mayor a menor un min heap. Eso es lo que van a necesitar. En este caso, yo quiero ordenar este arreglo. Ya, esto es un arreglo desordenado. Aquí se puede considerar que en la posición 0 no hay ningún elemento sin pérdida de generalidad, porque da igual si está en la posición 0 o en la 1, pero para mantener el concepto de heap que dimos en la clase pasada, vamos a decir que no hay nada en la posición 0. Yo tengo un arreglo de elementos desordenados a partir de la posición 1. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer es terminar con este arreglo ordenado en un orden n log de n. ¿Ok? Entonces, lo primero que tengo que hacer es convertir ese arreglo en un heap. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero grafiquemos ese arreglo, es decir, la posición 1, el hijo izquierdo, recuerden, 2 por 1, el hijo derecho 2 por 1 más 1, después el hijo izquierdo de 82 es el que está en el 2 por 2, es decir, en la posición 4, que es 42, después 2 por 2 más 1, la posición 5, que es 77, y así sucesivamente pueden ir ustedes armando el heap. Entonces, esta es la representación gráfica de ese arreglo, ¿ya? Es decir, ese arreglo, si yo lo llevo a un árbol completo, ¿ya? A un árbol binario completo, me quedaría como está acá. ¿Ok? Pero esto no cumple la condición de heap, porque recuerden que en la condición de heap lo que me plantea es que para cada subárbol el nodo raíz tiene que ser mayor que todos sus hijos. ¿Ok? Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en este 47 no es mayor que todos sus descendientes. Ya, porque aquí tenemos 82, tenemos 77, que son mayores que 47. ¿Ok? Por lo tanto, ya tenemos la estructura de árbol completo, pero queremos convertirla en heap. ¿Ok? Entonces, para hacer esto vamos a ocupar un approach, vamos a ocupar una estrategia
bottom up, es decir, desde abajo hacia arriba. Vamos a considerar que las hojas ya por definición cumplen la condición de heap. Entonces lo que vamos a hacer es, asumiendo que las hojas cumplen la condición de heap, vamos a ir subiendo por niveles y haciendo que cada nivel cumpla la condición de heap hasta que lleguemos a la raíz, y cuando ya hagamos que la raíz cumpla la condición de heap, ya por definición todo va a ser un heap. ¿Ok? Esa es la estrategia que vamos a seguir. Vamos a ver cómo podemos llevarla a la práctica. ¿Ok? Como les decía, vamos a estar en este paso que es de convertir en heap. ¿Ok? El n es 10 porque hay 10 elementos acá. ¿Ok? Los elementos terminales del árbol son heap por definición. ¿Cuáles son los elementos terminales del árbol? Las hojas. Este y estos dos de acá. Por definición ellos son heap. Ya, porque no tienen ningún hijo, por lo tanto, ellos cumplen que para cualquier subárbol siempre la raíz va a ser el mayor, porque la raíz son ellos mismos. ¿Ok? Entonces continuamos. Ya, los elementos terminales son un heap por definición. Ahora, ¿de qué manera yo puedo saber en este arreglo cuáles son las hojas? Es decir, el 6, el 71, el 30, el 50 y el 3. Si se fijan, son estos que están aquí al final, ¿ya? Las hojas en un árbol binario representado como un arreglo siempre van a ser los elementos que quedan al final, ¿ya? Y hay una fórmula para saber a partir de qué elemento empiezan las hojas, ¿ok? Y la fórmula es esta de acá, ¿ya? Yo tomo la cantidad de elementos que hay, la divido entre 2, ya ustedes saben lo que significa este símbolo, que quiere decir que voy a redondear por defecto siempre. Lo divido entre 2, redondeo por defecto y le sumo 1. En este caso, 10 entre 2 no hay que redondear nada, da 5, y le sumo 1, da 6. Por lo tanto, desde 6, la posición 6 hasta el final es donde están las hojas de ese heap. ¿Ya? Fíjense que la representación esta en forma de arreglo tiene muchísimas ventajas. Yo puedo a partir de un nodo llegar cuál es el padre, cuáles son los hijos, puedo saber cuáles son los elementos que son hojas así súper fácil, ¿ya? Imagínense hacer eso en un árbol que yo lo estoy implementando con enlaces, con punteros y eso. Para ver las hojas tendría que recorrer todos los nodos y ver cuáles son los que no tienen hijos. Aquí sin embargo, ya yo sé la posición a partir de la que empiezan y lo que tengo que hacer es iterar por el arreglo a partir de esa posición. Entonces es mucho más sencilla esta implementación. Pero recuerden que esta implementación solo es válida cuando yo estoy ocupando árboles binarios completos, ¿ya? O llenos también aplica. Pero cuando yo tengo árboles binarios que faltan nodos entre medio, este tipo de representación tiene una gran falencia, que es que va a tener muchos agujeros entre medio, por lo tanto no es factible, porque vamos a estar ocupando una gran cantidad de memoria que en realidad no estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, hay que analizar desde n entre 2 hasta 1. Es decir, porque ya por definición el nodo 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, como son hojas, por definición estos nodos ya cumplen su condición de heap. Por lo tanto, ahora tenemos que ir desde la posición 5 hasta atrás, ¿ya? Es decir, si vamos de la posición 5 hasta atrás, fíjense de qué manera estamos recorriendo el árbol. La posición 5 es esta, luego la 4, luego la 3, luego la 2, luego la 1, ¿ya? Si recorremos el arreglo en este orden, es como si estuviéramos recorriendo este arreglo binario en este orden de acá, ¿ya? Entonces ya nosotros tenemos garantizado de que estas hojas son heap por definición. Entonces ahora tengo que garantizar de que este subárbol que tiene esta raíz va a ser un heap, después que el subárbol que tiene esta raíz también va a ser un heap, después después este. Es decir, cuando yo voy recorriendo este árbol de izquierda, este arreglo de izquierda a derecha, es que como que estoy escalando por niveles en mi árbol binario. ¿Ok? Entonces, ya yo sé que desde n entre 2 más 1 hasta la última posición son hojas, por lo tanto las considero como heap. Ahora tengo que ir desde n entre 2 hasta 1 de manera descendente, analizando si son heap o no. Y si no son heap, hacer los cambios necesarios. ¿Ok? En este caso, todos los nodos terminales son heap, es decir, estos que están acá, las hojas, son heap. Ya, vamos a analizar primero el 77. La manera de analizarlo es compararlo con sus dos hijos, ¿ya? Y si 77 fuera menor que uno de sus dos hijos, ese hijo que es mayor que 77, lo subo, ¿ya?
En caso de que sea menor que los dos, yo subo el mayor de los dos hijos, ¿ok? Y eso es lo que voy a estar haciendo siempre con todos los nodos. En este caso voy a analizar 77, ya es heap, porque fíjense que tiene un solo hijo y ese hijo es menor que él, por lo tanto no hay que hacer ningún cambio. Ya, voy a la posición 4, comparo cuál es el mayor de los dos hijos, este que es 50, y es mayor que la raíz, por lo tanto no es heap, hay que cambiarlos. ¿Ya? Entonces ya ahí sí tengo la garantía de que este subárbol es un heap. Y ese procedimiento hay que irlo aplicando a medida que me voy moviendo hacia atrás en el arreglo. Entonces, este de acá, entre sus dos hijos, el mayor es el 71, por lo tanto lo subo. ¿Ya? Y 82, esto ya es un heap porque sus dos hijos son menores que él, por lo tanto no hago nada. Y ahora voy a la raíz. 47 es menor que los dos hijos, pero el mayor de todos es 82, por lo tanto subo 82 y bajo 47. Pero ahí no termina porque tengo que volver a preguntar. Sus dos hijos son mayores que él también, pero el mayor es 77, por lo tanto lo vuelvo a cambiar. Y sus dos hijos, ya el hijo en este caso, que es uno solo, es menor que él, por lo tanto lo dejo tal cual. Y así quedaría. Entonces ya convertí mi arreglo. Fíjense que los cambios se fueron haciendo acá arriba. Ya a medida que yo fui rotando, se fueron haciendo los cambios en el arreglo. ¿Ya? Entonces, ya una vez que tengo esto, ya este arreglo, ya yo lo transformé en heap. ¿Ya? Ese es el primer paso. Pero transformarlo en heap no quiere decir que está ordenado. ¿No? Es decir, yo quiero tener ese arreglo ordenado. El primer paso, que es transformarlo en heap, ya lo conseguí. Ahora quiero ordenarlo. ¿Ya? Yo tengo la garantía de que este primer nodo es el mayor de todos. ¿Ya? Es el mayor de todos. Entonces, hay que hacer los intercambios para que este mayor de todos me quede al final y aquí me quede luego el segundo mayor. Y después llevarlo a la penúltima posición y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces aquí voy a cambiar el 82 con el 3. Que es el que está en la última posición. Siempre voy a cambiar con el que está en la última posición. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán, ok, ya, yo el 82 lo tengo ordenado porque está en la última posición. Entonces ustedes me dirán, profe, pero rompió la condición de heap. Bueno, lo que pasa es que ahora yo voy a considerar que mi heap va a tener solamente 9 elementos. Es decir, que ya el que está en la décima posición no va a formar parte del heap. Por lo tanto, el heap va a llegar solamente hasta aquí, hasta la posición 9. Y hay un problema, que tengo en la raíz un 3, que no debería ser el 3. Bueno, entonces hago una rotación, ¿no? Pregunto, 3 de tus hijos, ¿cuál es mayor que tú? Los dos. Bueno, ¿cuál es el mayor de todos? 77. Bajo el 3. ¿Ya? Es decir, tengo que considerar de que este árbol no pierda la condición de heap, considerando que ya 82 no es parte del árbol. Es decir, ya este nodo yo lo saqué. Ahora mi árbol solamente tiene 9 elementos. Por lo tanto, tengo que chequear que cumple la condición de heap. Por lo tanto, fíjense, ahí está la línea. Ahora mi heap va desde la posición 1 hasta la 9. Entonces voy comparando 3. ¿Cuál de estos dos hijos es el mayor? El 77. Bueno, lo cambio. ¿Ok? Ojo con esto que dice acá abajo. Ya no incluye el 82. El 82, a pesar de que esté en mi arreglo, ya yo lo tengo en una parte que no se considera parte del heap. Ahora yo asumo de que mi heap va desde 1 hasta 9 solamente. ¿Ok? Entonces, sí, dígame. No, en código lo que tú cambias es la longitud del heap, el n. Fíjate que tú siempre vas a llevar como la longitud del n. Es decir, tú puedes tener un arreglo de 2000 posiciones, pero tú asumes que tu heap va desde 1 hasta 10. ¿Ya? Entonces, cuando tú tomas el mayor y lo pones en la última posición del heap, entonces tú dices, mira, ahora mi heap en vez de ir desde 1 hasta 10 va desde 1 hasta 9. ¿Ya? Entonces esa n tú la vas llevando en el código y la vas decrementando cada vez que actualizas. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando yo moví el 82 para acá, fíjate que ahí n es igual a n-1. Es decir, ahora la cantidad de elementos ya no es 10, ahora es 9. Y esa n tienes que llevarla en el código como una variable. A ver, el 82 en realidad en el arreglo mío del código no desapareció, ¿ya? Pero yo, de manera lógica,
ya como en mi representación abstracta, que es esta que es acá, yo voy a asumir de que el 82 desapareció. A pesar de que yo sé que está en el arreglo, al final, pero yo asumo que la única parte del arreglo que me está representando un heap es los 9 primeros elementos. Como ya el 82 está ordenado, ya recuerden que yo quiero ordenar de menor a mayor, ¿ok? Entonces, como el 82 es el mayor de todos, ya yo lo tengo en la posición que yo quería. Lo tengo en la última posición del arreglo. Ahora yo quiero que en la penúltima esté el segundo mayor, ¿ok? Entonces lo que yo hice fue el mayor, que en un heap, recuerden que en un heap siempre va a ser el elemento que esté en la raíz, ¿ya? Entonces yo dije, mira, yo sé que esto es un heap, por lo tanto, el que esté en la primera posición, que es el mayor de todos, lo voy a llevar a mi última posición del arreglo. ¿Ok? Porque yo quiero ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, la raíz del heap la llevo al final del arreglo. ¿Ok? Y voy a considerar ahora de que esa posición final del arreglo no forma parte del heap. Es que si usas el 42 vas a perder la condición de árbol completo. ¿Entiendes? Es lo mismo que pasaba en la clase pasada, valga la redundancia. En la clase pasada, recuerden que cuando yo eliminaba la raíz, yo subía siempre el elemento que estaba al final. Porque si subía este de acá, entonces me queda como un agujero. ¿Entiendes? Imagínense que en vez de subir el 3 para acá y cambiarlo por el 82, yo cambio el 42. Ok, se puede hacer, pero me quedaría aquí vacío esto. ¿Entiendes? Además, esto de cambiar el 3 con el 82 en realidad es como... Esto es una representación abstracta, pero en realidad se va a estar cambiando aquí en el arreglo. Entonces, si yo cambio el 42 con el 82, fíjense que el 82 me va a quedar aquí como entre medio del 30 y el 3. Me va a quedar como aquí abajito. Entonces, cuando yo lo elimine, cuando yo diga ya el 82 no forma más parte del heap, entonces ya no va a ser un árbol completo más nunca, porque está el 30 y aquí queda como un agujero y luego está el 3 acá. ¿Ya? Sí, sí. A ver, esto es como un algoritmo que alguien dijo, hoy, no sé, las características que tiene el heap me sirven de muy buena manera para ordenar, ¿ya? Y esto es como un truquito que le hicieron al heap para poder ordenar un arreglo, ¿entiendes? Pero sí, cuando yo elimino algo en un heap, yo tengo que no cambiar el 3 por el 82, sino simplemente tomar el 3 y copiarlo acá arriba, y el 82 se pierde, ¿ya? El 82 se pierde porque yo lo saqué del heap, ¿ok? Y simplemente ahora digo que el heap tiene 9 elementos y pongo el 3 acá al principio, ¿ya? Y aquí al final no me importa lo que esté porque yo asumo que el heap tiene 9 elementos. Pero eso es cuando elimino. Pero ahora yo quiero hacer algo más. Entonces es como un truquito que hacen y dicen, mira, en vez de pasar el 3 para acá y quedarme sin el 82, voy a poner el 82 al final de mi arreglo. Y eso me va a garantizar de que siempre voy a estar poniéndolo al final los mayores. Y una vez que termine de eliminar todo del heap, el arreglo me va a quedar de manera ordenada. ¿Entiendes? Pero no es que cuando yo elimine de un heap tengo que cambiar la raíz para el final y este para acá. No, porque la raíz yo la saco simplemente y no la voy a utilizar para más nada. Pero en este caso es un algoritmo que se llama... Es un algoritmo que se llama heap sort. Por lo tanto, yo no puedo eliminar nada. Porque el objetivo mío no es sacar la raíz, sino terminar con un arreglo ordenado. ¿Ok? Ni siquiera con un heap, sino con un arreglo ordenado. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo cambié el 82 con el 3. Y ahora asumo de que mi heap va solamente desde la posición 1 hasta la 9. ¿Ya? Sí, sí. Vamos por paso. Vamos por paso para que vayan viendo. ¿Ya? Es decir, a medida que vayan viendo los pasos, muy probablemente se les va a ir aclarando el panorama. ¿Ya? Entonces, ahora mi heap va desde la posición 1 hasta la 9. Pero no cumple la condición de heap porque 3 es menor que sus hijos. Entonces, una vez que yo cambio la raíz con el último elemento, yo tengo que chequear de nuevo la condición de heap. ¿Cómo yo chequeo la condición de heap? Como mismo lo estábamos haciendo hasta ahora, comparando la raíz con sus dos hijos y subiendo el mayor. ¿Ok? Haciendo esto, después este con los dos hijos, subo el mayor y el 3
con los dos hijos. Ojo, si el elemento que yo estoy comparando es mayor que los dos hijos, no tengo que cambiar nada y simplemente ahí para. Pero el 3, como es el más chico de todos, lo vuelvo a comparar y subo el 42. Y entonces, el tema de los intercambios lleva dos pasos. Cambio el mayor con el último, ¿ya? Y luego, el que cambié acá, tengo que ir bajándolo en el árbol en caso de ser necesario. ¿Ok? Entonces, ya. Al hacer estos intercambios, me quedaría el arreglo así como lo ven acá. Entonces, de la posición 1 a la 9, esto cumple la condición de heap. Recuerden que el 82 que está en la posición 10, ya yo no lo voy a considerar parte del heap porque el heap tiene 9 elementos solamente. Ya, entonces aquí tengo que hacer el mismo procedimiento. Cambio el 77 con el 3. Que se cambie el 77 con el 3 es pura coincidencia que haya quedado el 3 de nuevo como al final. Ya no siempre tiene que ser así como que el elemento que me quedó aquí al final justo va a ser ahora el que está aquí en el 9. No siempre pasa eso, pero bueno, en este caso sí. Entonces, cambio, es el mismo procedimiento ahora. Este que está acá es el segundo mayor, por lo tanto lo cambio con el último elemento, que ahora va a ser el que está en la posición 9. Lo cambio, ¿ya? Y ya, ahora asumo que mi heap tiene 8 elementos. Pero ojo, al cambiar el 3 con el 77, el heap que está de la posición 1 a la 8 ya no cumple la condición de heap. Porque 3 es menor que 50 y 71, por lo tanto tengo que volver a bajar al 3. ¿Ya? Y entonces ahí fíjense que a medida que yo voy avanzando, aquí al final me van quedando los elementos de manera ordenada. ¿Ya? Porque yo siempre voy a estar poniendo la raíz de heap hacia el final y eso me va garantizando que de los elementos que quedan, como eso está cumpliendo la condición de heap, en la raíz siempre va a estar el mayor de todos. Por lo tanto, de los elementos que quedan, yo tomo al mayor, lo paso para acá y después hago los intercambios para garantizar de que los elementos que me quedan siguen cumpliendo la condición de heap. Por lo tanto, al seguir cumpliendo la condición de heap, en la raíz va a estar el mayor de los que quedan. Ya, lo paso para el final, vuelvo a hacer que cumpla la condición de heap y el que me queda, ¿entiendes? Entonces como que los elementos los voy reduciendo y siempre voy a estar buscando el máximo de los que quedan. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora cambio el 71 con el 30. Ok, cambié el 71 con el 30. El 30 se cambia con el 50 y también se cambia con el 47, que es el mayor de estos dos. Ya, para que siga cumpliendo la condición de heap. Entonces así me va quedando, ¿ok? Entonces ya ahora el 50 va a ser el siguiente, por lo tanto el intercambio. Tengo que empezar a bajar el 3. Lo tengo que bajar por acá porque 47 es el mayor de los dos hijos. Y después tengo que bajarlo hacia acá porque 42 es mayor que 30. Y ahí está, entonces después me queda así, hago el mismo procedimiento. Entonces el 47 lo cambio con el 6, pero el 6 ahora tengo que ir bajándolo. Lo bajo para acá y después para acá. ¿Ya? ¿Se va entendiendo el proceso, no? Se dan cuenta que siempre como que los elementos que están aquí al final es como que se van eliminando del heap. En realidad siguen en mi arreglo. ¿Ya? Es como antes, ¿se acuerdan cuando teníamos los contenedores? No sé si se acuerdan los contenedores de programación avanzada. Que nosotros teníamos un arreglo de 2000 elementos, pero en realidad teníamos la cantidad máxima que era 2000, pero también teníamos la cantidad real. Que por ejemplo, quizás yo podía tener como máximo 2000 clientes, pero como cantidad real tenía 50, por ejemplo. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, a pesar de que mi arreglo yo sé que tiene 10 posiciones, ¿ya? Yo tengo que llevar como un contador de cuáles son las posiciones que yo conservo todavía en mi heap, ¿ok? Que en este caso serían 5, porque las últimas 5, a pesar de que están en mi arreglo, ya no forman parte de mi heap y ya a su vez están ordenadas. Entonces hago lo mismo, 42 con el 6 lo cambio y hago que se cumpla de nuevo la condición de heap, ¿ya? Cambio el 30 con el 3, vuelvo a hacer que se cumpla la condición de heap. Ok, fíjense, aquí ya tengo un heap de 3 elementos, que son estos 3 primeros. Recuerden que eso es un n que yo voy reduciendo. Entonces el 13 con el 3, ahora tengo un heap de 2 elementos que tiene un 3 y un 6. Por lo tanto, como el 6 es mayor que el 3, lo subo bajo el 3. Y ya, cambio el 6 con el 3. Y listo, ahí está mi arreglo ordenado. Ok, bueno, en este caso me queda un heap de un elemento, entonces por lo tanto ya asumo de que ya eso está ordenado. Lo elimino. Y ese es el heap sort. ¿Ok? Este es uno de los algoritmos que yo creo que fueron bien creativos a la hora de crearlo, ¿ya?
Y valga la redundancia. Y es, una vez que uno lo entiende, es bastante bonito porque esto que está dibujado acá abajo es lo que está pasando en realidad. Pero la implementación es como un arreglo acá arriba, ¿ya? Por ejemplo, si tú le das la implementación esta de un arreglo a alguien, muy probablemente no entienda qué es lo que está pasando, ¿ya? Pero sin embargo, si se lo explicas así con pelotitas, va a decir, ¡ay, sí, 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 tiene mucho sentido!, ¿no? Pero esos son los algoritmos que a veces uno ve y uno dice, ¡ay, cómo puede funcionar tan rápido y en 5 líneas de código! Y lo que sucede es que por detrás tiene como una explicación mucho más gráfica, ¿ok? Y esto es uno de esos casos, el heap sort, ¿ok? Lo que está haciendo por detrás es esto que ustedes ven acá. ¿Alguna duda que les haya quedado con el heap sort? Sí, sí. No, eso no es un heap. No, esto no es un heap. Esto no cumple la condición de heap. Esto es un... A ver, ya aquí no interesa que esto cumpla la condición de heap. La condición de heap a mí me interesaba cuando me quedaban elementos para tener siempre en la raíz el mayor de los que me quedaban. ¿Entiendes? Pero el objetivo final mío del heap sort es terminar con un arreglo ordenado. No importa si es un heap. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si ese arreglo... No tengo idea si será un heap. A ver, si ese arreglo yo lo tomo... A ver, dame un segundo. Digamos que este arreglo yo lo tomo, vamos a convertirlo en un árbol binario, es decir, ese arreglo es esto. A ver, claro, es un 3, el hijo izquierdo es un 6, el hijo derecho es un 13, el hijo izquierdo del 6 es un 30, un 42, aquí sería un 47, un 50, aquí el hijo izquierdo de esto un 71, 77 y un 82. Ya, entonces, esto cumple la condición, claro, esto cumple la condición de min heap, sí, pero no es el objetivo mío. A ver, el objetivo mío no es crear un min heap, porque claro, es decir, tú me puedes decir, bueno, sí, cumple la condición de min heap porque es un arreglo ordenado. Bueno, digamos que cualquier arreglo ordenado de menor a mayor cumple la condición de min heap, o ordenado de mayor a menor cumple la condición de max heap. Ok, está bien, te lo compro, pero no es lo que yo estaba persiguiendo. Yo no estaba persiguiendo crear un min heap, porque si ustedes ven, a ver, todos los arreglos ordenados cumplen la condición de que son min heap, ¿ya? Todos los arreglos ordenados de menor a mayor. Pero todos los min heap no cumplen la condición de que sean un arreglo ordenado, ¿ok? Entonces lo que yo estaba buscando era un arreglo ordenado, no un min heap, ¿ok? A pesar que al obtener un arreglo ordenado estoy obteniendo un min heap también por definición, ¿ok? No sé si te respondí la pregunta o... Sí, ya, súper, súper. Ya, el objetivo era ese, tener un arreglo ordenado de menor a mayor. Ok. Ya. Hizo desaparecer el árbol completo. A ver, pero es que esto es una aplicación del heap. A ver, yo les estoy diciendo, mira, una manera de aplicarlo es en ordenación de esta manera. Ya, para que ustedes vean como estrategias que se han creado utilizando los conceptos que brinda el heap. ¿Ya? Pero a veces yo tengo un heap que lo único que hago es eliminar cosas del heap. ¿Ya? No necesariamente creando un arreglo que antes era un árbol y ahora no. ¿Ok? Sino un heap, míralo como una caja negra. Es una estructura de datos, ya tú sabes cómo se implementa porque es lo que hemos hablado en las clases. Pero un heap tú puedes mirarlo como una caja negra que tú siempre vas a poder insertar elementos. Y cuando saques algo, ya, siempre va a salir el mayor elemento de todos, ¿ya? Y entonces él se va a reajustar para cuando tú le vuelvas a pedir algo, va a sacar el mayor de los que quedan. Entonces, eso es lo que interesa del heap. Entonces, con eso, teniendo eso en mente, nosotros podemos implementar varias cosas como listas con prioridad y podemos hacer más cosas. Ahora, aquí lo que están haciendo es explotando las características que da el heap,
de que se implemente en un arreglo y que también siempre va a tener en la primera posición el mayor de todos para hacer esta estrategia. Esto es como una estrategia que ocupa la manera en que funciona el heap, ¿ya? Para sus propios beneficios, que es obtener un arreglo ordenado. No sé si respondí la pregunta, porque, a ver, según lo que me estás preguntando es como que el objetivo de crear... A ver, lo que yo entiendo de tu pregunta es, el objetivo de tener un heap es para crear un árbol y después destruirlo. Bueno, no sé, a lo mejor si seguimos esa línea de pensamiento podríamos decir que cualquier estructura de datos es para crear una colección y luego destruirla, ¿no? Porque estamos insertando y luego eliminando. No sé, podría ser si nos vamos por esa línea de pensamiento. Pero en realidad el heap es un árbol que me va a permitir insertar elementos y siempre sacar el mayor de todos, ¿ya? En un orden súper óptimo, ¿ok? Porque si yo, no sé, si yo tengo un arreglo, igual voy a poder sacar el mayor de todo, pero para hallar el máximo de un arreglo, yo tengo que hacer un ODN, ¿ok? Sin embargo, en el heap, cuando yo le pido el máximo y hago los intercambios, lo hago en logdn, ¿ya? Y logdn es mucho más rápido que ODN, ¿ok? Entonces, eso. Pero bueno, sí, cuando están haciendo la ordenación, siempre van a estar destruyendo el heap de alguna manera, el heap original. Ok, ¿les quedó claro esto del heap sort? ¿O alguna duda así? De todas maneras, ahí después lo pueden revisar de nuevo y ver qué onda. Sí, sí. No, hips no va a entrar, va a ser árboles, conceptos de árboles y eso. De hecho, va a ser una pruebita bien cortita porque no es complicada. Es como recorrido. No, es que hips los dimos ayer, por ejemplo, y no les puedo evaluar una cosa hoy de algo que vieron ayer, ¿entiendes? Entonces, no. Vamos a ver solamente conceptos de árboles. ¿Ya? Sí, sí, todas esas cosas y recorridos también. Ok. Ya, en lo que nos queda de tiempo, yo creo que unos 15 minutos más, ya a partir de las 7 menos 5 ahí voy a subirle las pruebas. La prueba es sencillita, yo creo que no les va a tomar más de 20 minutos, pero de todas maneras les voy a dar 30. Entonces, en estos 15 minutos que quedan, vamos a introducir un poco lo que son los árboles de búsqueda binario. ¿Ok? Entonces, los árboles de búsqueda binario lo van a ver en la literatura en muchos lugares como ABB. ¿Ok? ABB. Árboles de búsqueda binario. Entonces, estos ABB, ¿ok? El concepto es el siguiente. Un árbol binario vacío, es decir, vacío es que no tiene ningún nodo, se considera por definición un ABB. ¿Ok? Y si no está vacío, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primera, los hijos izquierdos son menores que el padre. Es decir, cuando digo hijos, digo descendientes, todos, no solamente hijos. Los nietos, todos los descendientes son menores que el padre. ¿Ok? Los hijos derechos son mayores que el padre. Tiene que cumplir esa condición. Y los subárboles izquierdo y derecho también son ABB. ¿Ok? También son ABB. Las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación, bueno, no siempre, en los peores casos no es así, pero en promedio logran logdn, ¿ok? Porque a veces cuando yo empiezo a insertar muchas veces quedan más o menos balanceados, ahí vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero bueno, lo que quiero es que les quede bien, en lo que nos queda les quede bien definido qué cosa es un árbol binario de búsqueda. Entonces, lo que yo siempre tengo que preguntarme para ver si un árbol es un árbol binario de búsqueda es ver en un nodo y decir, ok,
¿Todo lo que tiene a la izquierda es menor que él? Sí. Ok, entonces hasta ahora estamos bien. ¿Todo lo que tiene a la derecha es mayor que él? Sí. Ok, estamos bien. Entonces ahora, eso que le pregunté para él, tengo que preguntárselo ahora al hijo izquierdo y al hijo derecho. Es como una definición recursiva. Ok, entonces al hijo de izquierdo le digo lo mismo. ¿Todos tus hijos izquierdos son menores que tú? Sí. ¿Todos los derechos también? Sí. Entonces le pregunto lo mismo a su hijo izquierdo y así sucesivamente. ¿Ya? De manera recursiva. Por ejemplo, acá, ¿qué creen ustedes? ¿Esto es un árbol binario de búsqueda? Según lo que yo les dije ahora. ¿Eso es un árbol binario de búsqueda? Sí, cierto. Es decir, si vemos la raíz, todo lo que hay a la izquierda de la raíz es menor que ella. Y todo lo que hay a la derecha es mayor. Pero ahí no queda todo. Es decir, ahí no queda todo. Ahora tengo que ir a la izquierda y decir, ok, este nodo de acá, todo lo que hay a la derecha es mayor que él y no tienen a la izquierda, por lo tanto hasta ahí está bien. Este es hoja, así que no tengo que preguntar nada. El 14, todo lo que hay a la izquierda es menor que él y todo lo que hay a la derecha es mayor que él. Ok, entonces lo cumple. 18, todo lo que hay a la izquierda es menor que él y a la derecha no tiene nada. Por lo tanto, como todos los nodos cumplen esa propiedad, esto es un heap. Es un árbol binario de búsqueda. ¿Ya? Este de acá es un árbol binario de búsqueda. También, es decir, un poco más grande, pero igual cumple lo mismo. Fíjense que cualquier nodo que ustedes tengan, por ejemplo el 51, todo lo que hay a la izquierda es menor que él y a la derecha no tiene nada. Ok, 76, todo lo que hay a su izquierda es menor que él, todo lo que hay a la derecha es mayor. Cualquier nodo que ustedes toman en este árbol tiene que cumplir esa propiedad. Ok. Ok, ¿se entendió entonces el concepto de árbol binario de búsqueda? Parece que este concepto no es tan complejo. Ok, bacán. Entonces, ahora, como yo tengo esa propiedad, hay una... Al yo forzar que se cumpla esa propiedad, yo la búsqueda la puedo hacer de una manera bien interesante, ¿no? Es como que yo quiero buscar un elemento, entonces yo busco en la raíz. Y si ese elemento es mayor que la raíz, ¿hacia dónde tengo que moverme? Eso yo creo que intuitivamente, sin que yo les cuente, ustedes les puede salir a ustedes solos. Si yo, por ejemplo, digo, quiero buscar el 68 y yo estoy aquí en la raíz y sé que es 57, ¿hacia dónde tengo que moverme? ¿Tiene sentido que yo busque en todo el árbol? Hacia la derecha, claro, porque yo sé que yo estoy buscando 68 y por lo tanto 68 es mayor que la raíz. Y yo sé que todo lo que está a la izquierda de la raíz es menor que ella. Por lo tanto, no tiene sentido que yo me mueva a la izquierda a buscar un 68. ¿Ya? En un árbol binario de búsqueda. Por lo tanto, me muevo hacia la derecha. Y así sucesivamente. Me muevo hacia la derecha, después le pregunto a este. 68 es menor que tú, me muevo hacia acá. 68 es menor que tú, me muevo hacia acá. Es mayor que tú, me muevo hacia acá. Es mayor que tú, me muevo hacia la derecha, pero ya me quedé sin nada. Entonces, ya ahí yo digo que no encontré 68 en este árbol. ¿Ya? Se fijan que el orden es mucho menor que estar buscando en todo el árbol, porque yo me voy moviendo solamente en un camino hacia la hoja. Entonces, el peor caso va a ser el camino más largo que haya desde la raíz hasta la hoja que quede más abajo. ¿Ok? Ese va a ser el peor caso, que yo estoy buscando, no sé, el 63 o el, qué sé yo, el 68, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la búsqueda es eso. Comparo X con el nodo actual. ¿Ya? Si es igual, lo encontré. Estamos listos. Si es menor, me muevo hacia la izquierda. Si es mayor, me muevo hacia la derecha. Y listo. Eso es una de las cosas que me brinda el árbol binario de búsqueda. Es decir, yo le estoy imponiendo una restricción, pero tengo la facilidad de que después cuando esté buscando no necesito estar recorriendo todo el árbol. Simplemente me muevo por un camino preguntándole todo el rato al nodo actual si es menor o mayor que el que estoy buscando. ¿Ok? ¿Eso no se les parece mucho a un algoritmo que quizás ustedes hayan visto antes? Se parece mucho a un algoritmo que se llama búsqueda binaria. No sé si han visto alguna vez la búsqueda binaria. Cuando yo tengo un arreglo ordenado, yo lo que siempre hago es que pregunto justo al elemento que esté en el medio. ¿Ya? Y yo digo, ¿tú eres mayor o menor que el que estoy buscando? Si tú eres mayor, no tiene sentido que yo busque en la primera mitad del arreglo.
Perdón, si tú eres menor, no tiene sentido que yo busque la primera mitad del arreglo. Porque todo lo que hay en la primera mitad del arreglo, si tú eres menor que el que yo estoy buscando, también va a ser menor que el que yo estoy buscando. ¿Ya? Eso es considerando que el arreglo está ordenado. Por lo tanto, me muevo hacia la izquierda. Luego de la izquierda, busco cuál es el que está justo a la mitad de los elementos que me quedan a la izquierda. ¿Ya? Y vuelvo a hacer el procedimiento ese. Eso se llama búsqueda binaria. Me imagino que ya varios lo sabían. La búsqueda binaria es logarítmica. Tiene un costo log de n. ¿Ok? Entonces es mucho mejor que estar buscando uno por uno los elementos en el arreglo. Entonces estos árboles son como un poco inspirados en eso, en la búsqueda binaria. ¿Ok? Entonces la inserción, bueno, la búsqueda, aquí tienen la implementación de manera recursiva. Todo esto que son con árboles, las implementaciones recursivas yo veo que son como más limpias. Porque como son estructuras de datos recursivas, fíjense que las definiciones nosotros las hacemos de manera recursiva. Entonces, como son estructuras de datos recursivas, muchas veces las implementaciones recursivas hacen mucho más sentido. ¿Ok? Entonces, esta es la implementación. Es si el nodo es null, ya, retorna null, no lo encontraste. Y si es igual, esto recuerden que es como un pseudocódigo. Esto no tiene sentido que lo pongan con este igual en C++. Porque este igual en C++ es de asignación. El de comparación sería un doble igual. Pero bueno, si X es igual al dato del nodo actual, entonces retorno el nodo actual. Si es menor, entonces llamo al mismo método, pero ahora tomando como referencia a mi eje izquierdo. Es decir, me muevo hacia la izquierda y le paso el valor que estoy buscando. O si no pasa esto, entonces lo que hago es moverme hacia la derecha. Esta es la implementación de la búsqueda. Y la búsqueda iterativa, recuerden que yo les dije que todo lo que se podía hacer recursivo se podía hacer de manera iterativa también. Entonces la manera de implementarlo iterativamente es esta de acá. ¿Ok? No me voy a detener mucho en esto, después ustedes pueden revisarlo y tratar de implementarlo ustedes si quieren. La inserción es bien parecida a la búsqueda. De hecho, vamos a hacer lo mismo que la búsqueda. Primero, si el árbol está vacío, ya lo defino como raíz. Si el árbol no está vacío, entonces lo que tengo que hacer es una búsqueda simplemente. ¿Ya? Hago una búsqueda simplemente, busco el elemento X. Si yo hago una búsqueda y llego a un lugar donde es null, ¿eso qué quiere decir? De que el elemento no forma parte de mi árbol. Por lo tanto, creo el nodo y lo agrego en esa posición. Es decir, en este caso, si yo quiero agregar 68, yo busco 68. Me muevo. Y cuando me muevo aquí hacia la derecha, voy a llegar a un null. Recuerden, 63 está apuntando aquí a un null como hijo izquierdo y a un null como hijo izquierdo y un null como hijo derecho. Por lo tanto, si yo busco el 68, voy a terminar con el hijo derecho de 63, que es null. Entonces, como llegué a un null, creo el nodo con 68 y lo pongo aquí como hijo derecho de 63. ¿Ok? Es como la búsqueda, pero ahora cuando no lo encuentro, lo agrego. ¿Ya? Y si lo encuentro, simplemente digo que no lo agregué porque ya existía. ¿Ok? Sí, dígame. Que se inserte en varios lugares a la vez. No es que siempre se va a llegar al mismo lugar. Por ejemplo, si tú quieres insertar algo que es menor que 19, siempre vas a llegar a este lugar. ¿Ya? Ahora, si quieres insertar algo que está entre 20 y 35, es decir, entre 35 y 19, vas a llegar siempre a esta hoja de acá. ¿Entiendes? Es decir, nunca va a pasar que un nodo tú lo quieras insertar. No sé si esa es la pregunta que me estás haciendo, pero si no, después me preguntas. Pero lo que estoy entendiendo es que me estás preguntando algo como qué pasa si hay un nodo que se puede insertar acá o acá, ¿no? En los dos lugares, una cosa así. Eso es lo que me estás preguntando. ¿Sí? No puede pasar, porque un nodo no puede ser menor que 19 y mayor que 19 a la vez. ¿Ya? Y recuerda que todo lo que hay de aquí hacia acá es mayor que 19. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si este es el nodo, qué sé yo, tú me dices, quiero insertar el 68, ¿y qué pasa si me cabe acá?
Bueno, está bien, sí, se cumplió con 19, pero ya con esta parte, por ejemplo, el 35 no lo cumple, porque el 35 es menor que 68, entonces eso no cumple que es un árbol binario de búsqueda. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú busques 68, siempre vas a llegar al mismo camino. Vas a llegar aquí, 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 aquí y aquí después. ¿Ya? Si tú buscas, no sé, cualquier número, cuando tú busques cualquier número, vas a llegar siempre al mismo camino. ¿Qué sé yo? 39, pon tú, me estoy inventando uno. 39. Si yo busco 39, menor que este, me muevo hacia acá. Mayor que este, me muevo hacia acá. Menor que este, me muevo hacia acá. Mayor que este, me muevo hacia acá. Menor que este. Entonces siempre va a ser el mismo camino cuando yo quiera volver a insertar 39. ¿Entiendes? Entonces, eso. Ya. La eliminación ya es un poquitito más elaborada. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, igual le voy a mostrar ahí algunos ejemplos de inserción. Ahí, por ejemplo, yo inserto el 13. Si inserto el 35, sería acá. ¿Ya? Si inserto, por ejemplo, aquí inserto el 5. Ya el 5 está, por lo tanto, no lo inserta. Y ya, aquí está la implementación recursiva, que eso después lo pueden ver en la diapositiva. Y la eliminación la vamos a ver en la clase que viene. ¿Ok? Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Los que están viendo el video, chao, chao, nos estamos viendo. Cualquier duda la dejan en los comentarios o me escriben un correo.